Muy buenas tardes, estudiantes de grado décimo y grado 11. Continuamos con nuestras clases de economía. Les cuento que estuvimos con COVID, con la profe Viviana, estuvimos bien enfermos, delicados de salud, estuvimos hospitalizados. La verdad que estuve muy grave, muchachos, entonces, y pues también la profe. Por eso no hemos podido enviar actividades, porque pues el COVID ustedes saben que es bien complicado, puede afectarle muchas partes del cuerpo a uno, entonces la verdad por eso no hemos vuelto a subir actividades. De todos modos, pues ya nos estamos poniendo al corriente, esperamos verlos pronto. Cuídense mucho porque esta enfermedad es delicadita, muchachos, no es un juego, ¿vale? Damos inicio, continuamos décimo y 11 en economía porque recuerden que 11 no pudo ver muchos temas, o no vimos casi temas de economía prácticamente nulos en el año pasado. Entonces nos estamos poniendo al corriente para prepararnos de una vez para las pruebas y para quedar todos al día, que si salimos de 11 pues sepamos lo necesario, ¿vale? En el día de hoy vamos a hablar sobre la producción, la distribución y el consumo, ¿no es cierto? Acuerden que estamos hablando desde las clases anteriores de conceptos básicos de economía, ¿no es cierto? Desde que estábamos en el grado noveno aprendimos muchas cosas, los sectores de la economía, lo repetimos este año, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo todo surge desde las necesidades. La idea es hacer bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a hablar de la producción, la distribución y el consumo, pues de tanto de bienes como de servicios. Recordemos que un bien es algo tangible que se puede tocar, palpar, una moto, un carro, un celular, y los servicios es algo que satisface una necesidad pero no es tangible, ¿no? Como puede ser el servicio de transporte, ¿no es cierto? El de aseo, el de la policía, o sea, de seguridad, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces comenzamos. La producción, la distribución y consumo pues hacen parte del proceso económico. Repito, producir un bien, un servicio, distribuir un bien, un servicio y consumir un bien, un servicio para satisfacer una necesidad. ¿No es cierto? La producción pues obviamente es la etapa más importante del proceso económico porque en la producción es donde se hace el bien o el servicio, ¿no es cierto? Es la primera etapa del proceso económico. ¿Qué se hace, cierto? Obviamente, y vuelvo y repito, pues para obtener un producto o un servicio. Básicamente en la producción es donde se extrae los recursos naturales de la naturaleza, pasan por una empresa, por una fábrica, ¿cierto? Se transforman y finalmente se crea un producto que es un bien, un servicio que sirve para satisfacer las necesidades de las personas, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, una camisa, un automóvil, un avión, un celular, ya mencionamos muchos ejemplos. Recordemos, ¿no es cierto?, que los factores de producción que vimos en la clase pasada es la tierra, el capital y el trabajo. Entonces, yo mediante la tierra, que es lo que saco de la naturaleza, ¿no es cierto?, el capital, que son las maquinarias, los trabajadores, las empresas, etc. Y el trabajo, o sea, el uso que ya le da la persona a esas maquinarias, a todos esos instrumentos, pues produzco el bien y el servicio. ¿De qué depende la producción de un bien o un servicio, muchachos? Pues depende del tipo de economía que se establezca en un país, en un estado, ¿no es cierto? Existen dos tipos de economías, la economía planificada y la economía de mercado. La economía de mercado es la que nosotros utilizamos en nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Que los que producen bienes o servicios lo hacen es para obtener un beneficio económico, ¿no es cierto? Ellos no es necesariamente para satisfacer las necesidades de las personas y que las personas vivan bien, sino que las hacen para satisfacer su dinero o sus necesidades económicas, ¿no? O sea, es decir, las empresas hacen bienes y servicios para enriquecerse, para obtener un beneficio económico, no importa nada más. ¿No es cierto? Eso pasa en la economía de mercado. Hay que tener en cuenta, muchachos, que en una economía de mercado, o sea, en la que las que producen los bienes y los servicios, ¿no es cierto?, lo hacen es para ganar dinero, ¿no es cierto? Lo que se produce, es decir, el bien o el servicio, se hace dependiendo de la oferta y la demanda. Y ustedes miran, profe, ¿qué es la oferta y qué es la demanda? La oferta es la cantidad que hay de un producto y la demanda es las ganas que yo tengo de comprar el producto que están vendiendo en el mercado. ¿Sí me hago entender? Les pongo un ejemplo. Cuando hay mucho café, quiere decir que hay mucha oferta, no hay gran cantidad de café, están en cosecha. Pero habrán épocas en las que hay poco café, entonces hay poca oferta. Lo mismo pasa con las demandas, ¿no es cierto?
Cuando se necesita, si apetece, se quiere mucho un producto, quiere decir que está muy demandado. Compre los celulares, todo el mundo quiere tener un celular, ¿no es cierto? Entonces hay mucha demanda de celular. Pero cuando eso pasa de moda y la gente no quiere comprar un producto, pues quiere decir que la demanda está baja. Por ejemplo, ahorita los viajes, ¿no es cierto?, tienen poca demanda. Entonces los que venden viajes están mal porque ¿quién va a querer viajar cuando estamos ahorita, por ejemplo, viviendo un paro que nos beneficia a todos, pero que impide viajar? ¿Sí me hago entender? Entonces ahorita, por ejemplo, la demanda de los viajes está baja. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta aquí? Entonces, la oferta y la demanda son las que mandan en la economía de mercado. Por ejemplo, si hay un producto que es muy demandado, ¿no es cierto?, que se gusta mucho como los celulares, entonces, ¿qué le dice eso a las fábricas? Pues haga celulares, porque los celulares se venden a buen precio, se venden, la gente los quiere, entonces usted va a ganar. ¿Sí me hago entender hasta aquí? En cambio, pues si ven que un producto no es demandado, obviamente las empresas no van a querer hacerlo. En cambio, ¿qué es una economía planificada? Una economía planificada es sobre todo de los países socialistas y o comunistas. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, Cuba. En Cuba no son las empresas las que hacen un bien o un servicio para ganar dinero y no se basan en la oferta y la demanda de las personas, ¿no es cierto?, sino que es el gobierno el que decide qué crear, qué producir, cómo producir y para quién producir un bien o un servicio. Les pongo un ejemplo. Acá ya no se basan en que vamos a hacer un producto, un bien que ganemos dinero porque es apetecido, sino que acá en la economía planificada, o sea, de los países socialistas y comunistas, repito, y o comunistas, ¿no? Porque te explico la diferencia. No se decide qué bien y qué producto se va a producir porque vamos a ganar dinero, sino que acá se determina es qué bien o qué servicio se necesita para satisfacer las necesidades de todas las personas en conjunto. Entonces acá si se necesitan zapatos o botas o cosas para que todo el mundo esté bien, acá el gobierno es el que decide qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, o sea, no la oferta y la demanda. Si me hago entender, acá no hay competencia, acá todo es público, entonces el gobierno dice a las empresas, vea, hagan por ejemplo marcapasos o hagan por ejemplo vacuna del COVID porque se necesita. Si me hago entender, no es para venderla, no es para ganar, no es lo que la gente esté de moda, sino lo que se necesita a la población. Mientras que en la economía de mercado, pues obviamente no es para satisfacer las necesidades de las personas y acá sí son empresas privadas las que determinan qué hacer para ganar dinero. Espero que hayan entendido muy bien esto, ¿vale? Entonces hasta aquí vamos entendiendo tres conceptos: producción, economía planificada, economía de mercado, oferta y demanda, ¿vale? Que son conceptos muy importantes. Continuamos. ¿Qué es la distribución? Pues como su nombre lo indica, la distribución obviamente es la segunda etapa del proceso productivo y en la distribución es cuando se lleva ese producto, ese bien, ese servicio, ¿no es cierto?, al consumidor final a través del intercambio de un dinero pues que ya está fijado por el mercado. ¿Cómo hacía el mercado? Pues recuerden, lo pongo otro ejemplo, ¿no es cierto? A veces dicen usted la arroba está en 95, profe de café, la arroba está en 70. Cuando hay mucha oferta, pues las arrobas bajan. Cuando hay poca oferta, o sea, muy poca cantidad, pues sube, ¿no es cierto? Así mismo pasa con la demanda. Cuando hay mucha demanda de un producto, el producto sube, porque lo quiere todo el mundo. Pero cuando nadie quiere ese producto, entonces el precio baja. Eso quiere decir que los precios de los bienes y los servicios en una economía de mercado como la nuestra la determina es la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Y el precio que fija el mercado lo determina la oferta y la demanda. Por eso hay productos que suben o a veces bajan de precio. Ahorita que no hay gasolina, un galón vale en Popayán, por ejemplo, 9.000, ¿no? Pero ahorita que no hay gasolina vale 40.000, por ejemplo. Porque es muy demandado y hay poca oferta. ¿Sí me hago entender? Cuando ya se normalicen las cosas va a volver a valer 9.000 pesos. Entonces va a bajar el precio. Entonces, en la distribución llega el bien o el servicio al consumidor, ¿no es cierto? Pero el que determina el precio de ese bien o ese servicio es el mercado, o sea, la oferta y la demanda. Miren cómo es de importante la oferta y la demanda. ¿Qué pasa, muchachos? ¿No es cierto? En la distribución hay intermediarios. Recuerden que, por ejemplo, la empresa,
Colgate Palmolive, Colgate hace las cremas, ¿no es cierto? No es que desde la empresa salga y le vayan a dejar a la casa de uno la crema el dueño de la fábrica, sino que él lo distribuye en almacenes, por ejemplo, El Éxito, Carrefour, Jumbo, Olímpica, ¿no es cierto? Inter, lo que sea, distribuyen. Todas esas empresas son las que son las intermediarias de entre la fábrica y el consumidor final, ¿vale? Entonces eso se también en la distribución hay esa parte que ahí es digamos, la intermediación de otras personas, de otras fábricas, de otras empresas, ¿no es cierto? La distribución es la que permite determinar el nivel de riqueza, de ingreso y de consumo de una sociedad. Miren cómo es lo importante. Entre más se distribuyan productos a las personas, quiere decir que más ventas se están haciendo, entonces quiere decir que la gente está bien de ingresos económicos, o sea, la gente vive bien, tiene plata, ¿no es cierto? Consume bastante, es rica. Pero cuando hay poca distribución de bienes y servicios, quiere decir que la gente no tiene para pagarlos, entonces la gente no tiene plata, es pobre y es muy poco el consumo, ¿vale? En cuanto al consumo, que fue la última palabra que nombré y me sirvió para la clase, ¿no es cierto? El consumo, pues obviamente como su nombre lo indica, es facilito entender, pues la última etapa del proceso económico y del proceso productivo. Obviamente es aquí cuando ya el consumidor utiliza el bien o el servicio y satisface la necesidad, ¿no es cierto? Aquí hay una cosa que es importante y me sirve para explicar dos conceptos, ¿no es cierto? Cuando usted como persona gasta más, endeuda más de lo que gana, quiere decir que usted está en déficit. Es que hay gente, por ejemplo, se gana 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto? Pero se endeuda en 2.000.000. Ay, que me gustó este celular, que este reloj, que estos zapatos. Y resulta que a fin de mes se gana 1.000.000 y debe 2. Entonces quiere decir que está en déficit, debe más de lo que se gana, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en todos los ámbitos. Cuando una persona, una empresa, ¿no es cierto?, debe más de lo que gana, quiere decir que está en déficit. Déficit fiscal, déficit de dinero. En cambio, cuando las personas, ¿no es cierto?, ganan más de lo que gastan, quiere decir que están en superávit. Lo mismo repasa en todos los ámbitos, repito, empresas, grupos familiares, comunidades, personas, etcétera, instituciones, ¿no? Cuando ganan 1.000.000 y se gastan solo 200 o 500 y les sobra 500 para el ahorro, quiere decir que están en superávit, ¿vale? Lo mismo pasa en un país, ¿no? Cuando un país pues debe más de lo que produce, de lo que consigue en dinero, pues gasta más, pues está en déficit. En cambio, cuando produce más, gana más dinero que el que debe o el que gasta, entonces quiere decir que está en superávit, ¿vale? Actividad. Primero van a definir qué es producción, distribución y consumo, que está clarito. Segundo, me van a explicar cuál es la diferencia entre una economía de mercado y una economía planificada. Tercero, me van a explicar qué es oferta y demanda. Cuarto, me van a explicar qué es déficit y superávit. Quinto, ustedes van a escoger un producto, el que usted quiera, el de su región, puede ser, o el que usted desee, y va a determinar quién lo produce, cómo lo producen, quién lo distribuye y quién lo consume finalmente. Espero verlos pronto. Me agrada volver a darles clase. Ojalá aprendamos mucho, ojalá sigan estudiando con ese mismo esfuerzo. Y nos vemos de verdad que muy pronto, tengo muchas ganas de ir, ¿vale? Hasta luego, muchachos.